muchos de los colegas sienten que su conocimiento no es muy aplicable. Probablemente la carrera no nos enseña a ejercer. El nivel de incertidumbre y la inseguridad se va a disparar cuando estás frente a un paciente. No te enseñan cómo atender, hay muy poca práctica, muy poca formación en intervenciones y el plan de estudios tiene demasiado psicoanálisis. Pasa que en Latinoamérica no se saben tratamientos basados en evidencia y esto es muy importante porque podrían modificar y ayudar a la vida de las personas y esos tratamientos no lo sabemos. Lo que pasa con el conocimiento de psicología que aprendemos es que tiene una falta de estructura y de integración. Como les decía, mi nombre es Nico y mi historia probablemente es muy parecida a la de todos ustedes. Vamos a ver quiénes se identifican o quiénes no tanto. Todo empieza en la universidad, en esas aulas de nuestra querida universidad, y con esa ilusión de querer ser psicólogos o de querer ser profesionales de la UBA, ¿no? Probablemente a muchos de nosotros nos pasó esa etapa de empezar la carrera con muchísima ilusión, con muchísima expectativa. Después, en el transcurso de la carrera, estudiar un montón, esforzarnos un montón y llegar al final, recibirnos, graduarnos. Y si no les empezó a pasar en ese momento, probablemente les pase un poquitito después, pero probablemente cuando estén recibiendo el título, festejando con sus familias, muy contentos, por cierto, y está muy bien que sea así, empiece a aparecer en ustedes una sensación, un sentimiento, que lo podemos llamar la crisis, que básicamente está atravesado por una gran ansiedad, muchísima inseguridad, muchísima dificultad de bajar la teoría que aprendimos en la facultad, a la práctica, y muchísima incertidumbre acerca de el futuro profesional y nuestra inserción laboral como psicólogos, ¿no? Sobre todo yo voy a hablar de la clínica, que es a lo que yo me dedico, pero probablemente la carrera no nos enseña a ejercer, propiamente dicho, en ninguna de las áreas, pero nos vamos a referir más al área clínica. Bueno, también te puede aparecer la crisis cuando estás esperando el título. Esa era la página que creo que sigue siendo la misma, muy modelo 2000 página, pero es donde esperás el título. Y ahí aparece la crisis que la representamos con ese signo de pregunta, ¿no? Para mí la crisis se resolvió. ¿Algunos se identifican con lo que estoy diciendo? Pueden levantar la mano. Bien, varios, no todos, pero varios están en la misma. Bien. Y para mí, cómo se resolvió esa crisis fue con muchos años, que con muchos los golpes, básicamente se resolvió porque no había muchos espacios de orientación. Y después de muchos años, yo diría 8 años por lo menos, dio al lugar a crear este proyecto que se llama Eduquera, donde ayudamos a otros jóvenes a iniciar su profesión de una forma que no sea tan traumática como nos pasó tal vez a nosotros los de generaciones anteriores. Y básicamente podría ser ese mi recorrido, ¿no? Siento que estoy tapando la presentación, pero no, esa es mi sensación. Em, Más o menos empezó todo en 2006 y terminó en 2014, 2015, ahí apareció la crisis y después apareció Eduquera y lo que vengo a compartirles hoy es todo el aprendizaje que pude aprender, valga la redundancia, con mis alumnos y conmigo también, mi propia experiencia y la de mis alumnos en todos estos años, para que ustedes puedan usar ese conocimiento, que probablemente es lo más valioso, el conocimiento, y lo puedan aprovechar para aplicar en los casos de ustedes si se identifican con esto que estamos viendo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que descubrí trabajando con cientos de psicólogos? En estos últimos 5 años tuve la oportunidad, como les decía, de trabajar con por lo menos 500 psicólogos, fueron muchos más, pero más o menos 500, de distintas universidades, no solo de la UBA, aunque la mayoría profesionales argentinos de la UBA, también profesionales del interior, de toda Latinoamérica, incluso de universidades privadas y de públicas, y igualmente también hicimos entrevistas, encuestas a toda la comunidad, así que hay como un montón de datos
y de personas que respaldan un poco lo que vamos a compartir hoy. Y lo que encontré en todos esos colegas es que lo principal que le faltaba eran herramientas, carecían de herramientas concretas, y lo que hablábamos antes del sentimiento más común al recién graduarnos, que es la ansiedad o la inseguridad. ¿Sí? Básicamente eso es lo que vimos. Y en palabras de los chicos se ve más o menos así. Esto está tomado directamente de chicos como ustedes. Hoy en día el mayor problema es que no existe bajada real a la práctica. La problemática principal para los que estamos por terminar es cómo hago esto en la vida real. Si mañana me dan un título, siento que no voy a poder ejercer, y en segundo o tercer año, cuando estás por terminar, aumenta la sensación del ¿y ahora qué hago?, ¿no? Que es algo que aparece muy, muy fuerte. La carrera me dio muy pocas herramientas, pensé en postergar la clínica, y un poco de lo que va esta charla es que no les pase eso. Si alguno está en esa situación o tiene ese riesgo, que lo podamos evitar y que no tengan que postergarlo. Ahí vamos a hablar del combo ideal para entrar en crisis, que eso de la crisis está dicho por una recién graduada. Em, es difícil porque se supone que querés trabajar con personas y no estás lista. El nivel de incertidumbre y la inseguridad se va a disparar cuando estás frente a un paciente. No te enseñan cómo atender, hay muy poca práctica, muy poca formación en intervenciones, y el plan de estudios tiene demasiado psicoanálisis, que esto era algo que yo pensé que era de mi época, hace ya 10, 15 años de que empecé la carrera, 10 años, pero cuando charlo con mis alumnos que están cursando hoy y que son más jóvenes y que terminaron hace poquito, les pasa lo mismo. Entonces, el hecho de que el psicoanálisis atraviesa la universidad sigue siendo algo muy importante, y probablemente todos sabemos que es así, ¿no? Si bien hay más recursos, sigue faltando. Y básicamente, ¿cómo se siente esa inseguridad respecto de la práctica clínica, ¿no? Nosotros en Eduquera medimos todo, pobre los chicos que les mando un montón de cosas para medir, pero medimos cuando ingresan los alumnos, medimos el proceso de aprendizaje y también cómo termina el proceso de aprendizaje. Y cuando los recién graduados entran al programa de formación, en promedio, la seguridad que sienten respecto de la clínica, que la podemos llamar como la sensación de, bueno, sí, de seguridad en el sentido más emocional, ¿no? De sentirme seguro y tranquilo para atender a un paciente, es 4 en promedio, algunos menos, otros un poco más, pero 4 en promedio. El nivel de claridad que tienen respecto al proceso de una terapia, de cómo es atender a un paciente, también el promedio es 4, y el nivel de aplicabilidad que tienen del conocimiento, es decir, cuánto del conocimiento que ustedes aprendieron, que nos enseñaron, es realmente aplicable para transformar una realidad psicológica, que ahora vamos a hablar un poquito de eso si nos da el tiempo. Muchos de los colegas sienten que su conocimiento no es muy aplicable. Por otro lado, como decíamos, y esto lo voy a pasar un poquitito rápido porque es lo que comentábamos recién, la carrera principalmente está dominada por una cuestión histórica, no es que nadie con maldad dijo, ay, voy a poner en psicoanálisis y no le voy a enseñar a los chicos psicología basada en evidencia. Es una cuestión histórica que nosotros estamos atravesando y que nos toca vivir a todos por el momento de la psicología y su historia, pero pasa que en Latinoamérica no se saben tratamientos basados en evidencia, y esto es muy importante porque podrían modificar y ayudar a la vida de las personas, incluso salvar vidas de personas, y esos tratamientos no los sabemos, o no los sabemos implementar, o no los enseñan. Entonces, vamos a empezar a tratar de entender esta situación que tenemos enfrente. Yo siempre le digo a mis alumnos que lo mejor que podemos hacer cuando tenemos un problema enfrente, que es lo mismo que hacemos con un paciente, que es primero evaluar y después intervenir, en la etapa de evaluación lo que hacemos es comprender el problema clínico. Bueno, vamos a tratar de dedicarnos a comprender cómo se compone esta crisis, ¿no? A mi entender, tiene dos desafíos principales. Uno que podemos llamar desafíos técnicos,
que es básicamente que el psicólogo no tiene conocimiento aplicable, como decíamos, no sabe intervenciones ni sabe cómo intervenir con un paciente, ni cómo estructurar un proceso terapéutico para generar un cambio real. Ese lo podríamos llamar desafío técnico. Y después está el desafío emocional, que tiene que ver con la ansiedad y la postergación y la inseguridad que surge cuando pensamos en atender un paciente o pensamos en iniciar nuestra profesión y terminar la etapa de estudiantes universitarios. Entonces, esos dos desafíos, los técnicos y los emocionales, son lo que la compañera decía más arriba cuando compartimos los comentarios, el combo ideal para entrar en crisis, ¿no? Porque tenemos el desafío de la ansiedad y el desafío de no tener conocimiento claro para trabajar con un paciente. Esos desafíos, además, tienen un efecto multiplicador, se retroalimentan. La ansiedad va a generar postergación o procrastinación y, por tanto, falta de contacto con la experiencia, que es la que permitiría el aprendizaje. Y como no tengo conocimiento técnico, tampoco me animo a empezar a atender, y el conocimiento técnico que me falta potencia la inseguridad, y la inseguridad además hace que quiera cambiar de profesión muchas veces, o ir a recursos humanos, que es algo que solemos hacer mucho. Y digo, ¿por qué queremos ir a recursos humanos y qué creemos que recursos humanos es más fácil? No sé. Pero bueno, muchos tienen esa sensación, y todo eso se multiplica con los dos desafíos. Y vamos a empezar a ordenar estos desafíos, ¿les parece? Para entender bien cuáles son los desafíos técnicos y cuáles los emocionales y qué podemos hacer, porque todo parece muy, muy crítico, muy, wow, ¿qué hacemos con esto? Pero todo tiene solución. Y lo que pasa con el conocimiento de psicología que aprendemos es que tiene una falta de estructura y de integración. Miren, si nosotros viéramos al conocimiento de psicología tal como lo aprendemos, se parece a ese rompecabezas que nos dan como uno, otro pedacito, otro pedacito, otro pedacito. Nosotros juntamos todo y nos vamos así con el conocimiento de psicología y lo tiramos ahí y no entendemos nada. Claro, como un rompecabezas todo roto, todos separados, no lo entendemos. Y entonces, ¿qué pasa con el conocimiento de psicología así como lo aprendemos en la carrera? Está fragmentado. Como está fragmentado y no tiene integración, no entendemos, y eso potencia la inseguridad y potencia el desafío técnico y el desafío emocional. Nosotros, o por lo menos mi propuesta con lo que estamos trabajando con los chicos, es pasar a un modelo donde tengamos los fundamentos de la psicología muchísimo más claros, ordenados desde las bases clínicas, y el conocimiento que sea un conocimiento transversal. Es decir, no un conocimiento que solo puedo aplicar con un tipo de caso, ¿no? Nosotros normalmente aprendemos, bueno, o un problema de trastorno de la alimentación, otro de trastorno de ansiedad, otro de trastorno depresivo, otro de psicosis, y vamos aprendiendo cosas todas por separadas, autores todos por separados, pero no tenemos un conocimiento, o el conocimiento que más útil nos sería es el transversal, aquel que se aplica a todos los casos. Eso respecto al conocimiento técnico o al desafío técnico. Si nosotros lográramos hacer eso, lo que nos va a quedar es un método clínico transversal, lo podemos llamar así, donde lo primero que tenemos que hacer como psicólogos, si queremos intervenir, trabajar con pacientes y demás, es definir un objeto de estudio de nuestra disciplina, independientemente del área de especialización. Fíjense, nosotros, se llama psicología nuestra disciplina, ¿no? Como tal, tiene que estudiar algo que sea lo psicológico, porque nosotros tenemos distintas disciplinas: la física, la biología, la química. Cada una estudia la sociología, estudia cosas diferentes. O sea, una disciplina existe en realidad y se diferencia de otras disciplinas porque estudia algo en particular que la otra no explica o que la otra no estudia. Si nosotros no sabemos qué es lo que estudia la psicología, es muy difícil poder plantearse cualquier aplicación en el campo aplicado, tanto en clínica como en cualquier área profesional. Y ahora no me voy a adentrar cuál es el objeto de estudio de la psicología porque no nos da el tiempo, pero eso es lo primero que tenemos que saber. De la misma forma que un físico, por ejemplo,
si estudia dinámica o que son como los procesos de movimiento, o cinemática, creo que son los cuerpos en movimiento, o estática o electricidad, tiene ciertos principios que son transversales a toda la disciplina y que los estudia con ciertas leyes, ¿no? Por ejemplo, o con ciertas fórmulas matemáticas que son transversales. Por ejemplo, cuando la física dice que velocidad es espacio sobre tiempo, aplica a todos los cuerpos en movimiento, ¿no? O con aceleración, o bueno, no me quiero meter en un campo que no conozco. Nosotros tenemos que encontrar dentro de la definición de objeto de la psicología cuáles son los procesos subyacentes a lo psicológico. Eso mucho no es algo que se hable y es importante. Después, para reducirles el problema de pensar, los problemas clínicos, que hay muchos problemas, bueno, pero ¿cuántos diagnósticos hay? Me tengo que saber el DSM completo. El DSM sirve, los diagnósticos son muchos, los problemas son muchos, pero básicamente yo tengo una tendencia a pensar todo como más minimalista, más resumen, ¿no? Después podemos como profundizar y ampliar. Hay dos tipos de procesos principales, porque lo siguiente que tenemos que hacer es, con lo que sabemos que es la disciplina, que se diferencia de otras disciplinas, bueno, ¿qué es lo que nos interesa ahora si vamos al campo aplicado? Bueno, cómo usar ese conocimiento para trabajar con pacientes, en este caso, y producir cambios, ¿no? O sea que los procesos clínicos son la aplicación del conocimiento general de la disciplina a los problemas de la vida. Y hay dos principales, la verdad, no hay tanto. Hay procesos que podemos llamar proterapéuticos, que son las cosas que nos hacen bien, digo yo, entre comillas, ¿no? Para que nos entendamos. Las cosas que hacemos que nos hacen bien o las cosas que nos pasan. A veces no está tanto bajo nuestro control. Y después están los antiterapéuticos, que son las cosas que nos hacen mal. Y básicamente es eso. Si los procesos proterapéuticos, si lo queremos poner un poquitito más técnicos, son procesos que están basados en control apetitivo a largo plazo. Normalmente los procesos que tienen que ver con la flexibilidad conductual, con los valores, por ejemplo, estar acá hoy, para mí fue desafiante, porque nunca había dado una charla como esta, en un lugar tan lindo y tan grande así como este. Y fue muy, muy desafiante a corto plazo, ¿no? Porque es incómodo. De repente al principio puede ser incómodo, pero a largo plazo eso se pone en línea con el profesional que yo quiero ser, con lo que quiero compartir, con lo que quiero transmitir, con poder ayudar a otros colegas. Entonces siempre hay esa tensión en la conducta cuando es antiterapéutica o proterapéutica en relación a el corto y largo plazo. Cuando priorizamos el corto plazo, que es cuando la conducta se pone bajo control aversivo, es cuando se priorizan los patrones de evitación para no sentir esa emoción y hacemos todo para no sentir esa emoción, que puede ser normalmente ansiedad. El repertorio conductual se restringe y las conductas que se priorizan son las de escape y evitación, que me alivian a corto plazo, ese malestar me lo alivia, pero a largo plazo me destruye la vida. Y como última instancia del método clínico transversal, necesitamos saber cuáles son los procesos que tiene que hacer el terapeuta para ayudar al cambio, que básicamente es, ¿qué es un terapeuta? Un agente que ayuda a otra persona a pasar de los procesos 2 a 1. O sea, es una persona que ayuda en un espacio terapéutico sugiriendo cosas, con un montón de cosas que se llaman intervenciones, incluso dentro de la relación terapéutica como intervención, para que el paciente salga de los patrones de conducta antiterapéuticos y pase a los proterapéuticos. Nada más que eso. Respecto de los desafíos emocionales, acá tenemos un problema porque esto no se puede resolver racionalmente. Esto del desafío emocional yo digo que es antiintuitivo y experiencial. ¿En qué sentido? Que yo no les puedo explicar, no se puede explicar ni se puede resolver intelectualmente una emoción, sino que se puede resolver la emoción al experimentarla paradójicamente, por eso es antiintuitivo. Normalmente las emociones que priorizan
la etapa de finalización de la carrera, no sé si coinciden, es la ansiedad y la postergación. Primero la ansiedad y después la postergación, ¿no? La postergación o la procrastinación no es ni más ni menos que un resultado de una respuesta de ansiedad. Que empiezan con estos pensamientos de no estoy listo, no es el momento, no voy a poder. Que a mí me ha pasado, incluso en ese momento y antes de venir a dar la charla, era como, bueno, no, pero no sé cómo va a ser. Y si, imagínense si yo lo hubiera querido resolver intelectualmente, cognitivamente, pensando cómo iba a ser este momento. No, no se puede, ¿no? Yo por suerte en ese momento ya sabía que tenía que venir y experimentarlo, pero por ahí en otro momento hubiera sido muy desafiante y si yo no sabía la naturaleza antiintuitiva de lo emocional, podría haber evitado la situación. Entonces, de lo que tenemos que pasar en esta instancia, si alguno se encuentra frenado en esto, porque no a todos le va a pasar, es a un movimiento, a dar un paso. ¿Sí? Lo emocional nunca lo vamos a poder resolver pensando, sino moviéndonos del lugar en donde estamos, o sea, con la experiencia. Que básicamente se debería sentir algo así. Yo cuando vine para acá y estaba pensando qué imagen uso, qué imagen puedo usar que les pueda representar a los chicos qué es la exposición. Que básicamente la exposición es el contacto con una experiencia nueva, ¿no? Nada más que eso. Y muchas veces pasa que uno hace un montón de formaciones, intenta resolver la inseguridad solo con la técnica y con la formación y siente que nunca está preparado, ¿no? Pero lo que deberían sentir cuando la experiencia emocional es difícil y ya ustedes ven que, pero me dicen, mis alumnos me dicen, pero Nico, todavía no me siento seguro, pero todavía no es el momento. Yo sé que aprendí un montón, pero y uno ya sabe que por ahí sí es el momento. Ahí lo que tienen que hacer es como la imagen, o sea, me dejo caer y, y es dejarme caer en la experiencia. O sea, no voy a poder resolver esa sensación de que me va a pasar algo, no lo voy a poder resolver intelectualmente, ¿sí? Es muy importante que lo sepan porque el riesgo que tenemos es que no es solamente un caso, acá es el caso de una colega, pero dice, me gradué hace 10 años y nunca me sentí capaz de ejercer. Acá, si nosotros analizamos un poco lo que dice la colega, ella estaba esperando sentirse de una determinada forma, sentir la seguridad antes de empezar, pero eso, como les decía recién, no es posible. Entonces, si nosotros tratamos de controlar la respuesta de ansiedad, controlarla, no vamos a poder darle lugar al sistema nervioso, a todo nuestro organismo, a que la regule, ¿sí? La respuesta de inseguridad, de ansiedad y de todo eso que vivimos, se regula activándose. Es como algo medio paradójico. Si yo la trato de no activar, nunca la aprendo a regular. Entonces, eh, ese es como el riesgo que tenemos por delante. Y quería que se llevaran de esta charla como un aplicable y estaba pensando, digo, bueno, ¿cómo lo transmito todo esto con una forma, con un paso a paso como aplicable? Y pensé en 6 reglas, que las llamé ahí las 6 reglas de oro del recién graduado, que son como un conjunto de reglas, valga la redundancia, que ustedes pueden usar y ver si les sirve y ir aplicando en su práctica. La primera se llama primero lo primero, que es lo que decíamos recién del método clínico transversal. Primero consolido las bases, aprendo los fundamentos de la disciplina y recién después me especializo. Hoy, ¿qué está pasando? Muchos colegas empiezan por modelos como aceptación y compromiso, modelos como DBT, modelos como FAP, pero no van a estudiar las bases de la disciplina y eso se les complica mucho después poder tener esa seguridad, esa comprensión que dan los fundamentos. Lo simple funciona, la regla número 2. Siempre que encuentren conocimiento en psicología, sobre todo si tienen que intervenir y van a trabajar en la vida real, ya después si nos ponemos más filosóficos, vemos ideas, todo eso, podemos charlar cualquier conocimiento, pero
Si cuando las papas queman, busquen conocimiento simple, porque normalmente es el que funciona, y todo lo que parezca muy complejo, normalmente, por experiencia por lo menos, no funciona. Menos es más. Una tendencia que van a tener es a sobreformarse, justamente por ansiedad. Van a tratar de resolver el desafío emocional formándome para estar más seguro. Y es necesario formarse, pero no tanto o no con esa función de evitación. Entonces, fórmense lo necesario. 1 o 2 cursos importantes por año es más que suficiente. No hace falta estar haciendo formaciones todo el tiempo. Además, complementen con supervisión, con lectura de libros que tienen que leer también en inglés, si es posible, porque hay cierta bibliografía, lamentablemente, que no está en español todavía. Entonces, yo si bien no sé inglés, trato de leer bibliografía en inglés solo porque hay autores que no están, así que eso es importante. Priorizar la profundidad. Esto tiene que ver con que a veces como para empezar y sentirnos que estamos haciendo algo, ¿no? Como que bueno, arranqué con un curso pequeño, breve, y me siento como que estoy haciendo algo, que está bien, no tengo nada contra los cursos cortos, están buenísimos, hice muchos, pero por ahí, para el inicio, tal vez no es lo ideal porque te va a dejar esa sensación de inseguridad, porque de fragmentación, te va a enseñar un pedacito de algo muy interesante, pero de repente te va a faltar eh, tener el panorama general de la psicología, esto que hablábamos de los fundamentos. Bueno, en la regla número 5, la práctica manda. Esto tiene que ver con mucho tiempo traté de hacer funcionar cosas que no funcionaban. No sé si les pasó, pero bueno, como me las habían enseñado, dije, sigo probando, esto, tal vez soy yo que no entiende tal teoría, ¿no? Es que vos no la entendés, es que ese paciente no es para tal teoría. Eso es raro, ¿no? Como un paciente no es, pero ¿qué? Yo tengo una herramienta que no es para un determinado paciente, como si me comprara, no sé, un martillo y voy a clavar un clavo. No, pero el clavo tiene que estar de una forma especial para ser clavado. Bueno, es medio raro. Una herramienta, cuando es práctica y cuando es real, funciona con alguna dificultad o más, pero ayuda a poder modificar esa realidad que me propongo modificar. Entonces, lo que no funciona, si ustedes ven algo que no funciona, en mi opinión por lo menos, después cada uno obviamente lo evalúa, pero lo pueden descartar. Y recuerden que lo emocional es antiintuitivo, en el sentido de que el miedo, como decíamos recién, o la ansiedad o la inseguridad, llamémoslo como queramos, se supera activándolo, paradójicamente. ¿Sí? Si ustedes que ahora lo que se está compartiendo mucho, por lo menos lo que veo en redes, es como cómo no sentir ansiedad. Y estamos yendo como o bueno, no todos están hablando de eso, pero muchos es como, bueno, cómo no sentir esto, cómo no sentir lo otro, cómo evitar sentir tal otra cosa. Y paradójicamente, la emoción que tiene que ver con todo el espectro de ansiedad, para poder manejarla, no, la palabra supera por ahí no es la ideal, pero se tiene que activar. Entonces, eso ya implicaría que ahora nos metamos a hablar sobre exposición y cómo es un tratamiento de exposición, que no da el tiempo, pero investiguen sobre eso porque es muy importante. Bueno, por último, nosotros tenemos una sección en Eduquera, en el newsletter, que se llama Avances que Inspiran, porque son como, bueno, muchos alumnos nuestros que pudieron salir de la crisis, dar esos pasos. Y nos gusta llamarlo avances que inspiran porque, bueno, nada, se entiende, ¿no? Literal. Y quería compartirlos con ustedes algunos comentarios de esos chicos porque tal vez si alguno está muy frenado en esa situación, si alguno viene postergando, como el caso de Flor, que venía postergando hace 3 años el inicio profesional, bueno, tal vez les sirva para saber que se puede salir de esta crisis, ¿no? Que no es que no hay solución. O el caso de Soledad, por ejemplo. Sole es una colega que ya venía atendiendo, pero le pasaba justamente eso de que hablábamos de tener mucho conocimiento disperso o fragmentado.
Ella había hecho muchas formaciones chiquititas de un poquito de todo y tenía como todo mezclado y no lograba tener suficiente claridad en la clínica. O sea, ya estaba atendiendo, en realidad yo trabajo con recién graduados, pero muchos colegas con mucha formación y ya con mucha experiencia a veces también se suman a la formación y trabajamos juntos. Por ahí son personas de 40, 50 años, pero principalmente lo que aprendemos sirve igual. O el caso de Maggie, que también venía postergando por inseguridad, es otra situación parecida, y se pudo organizar. También acá Luciana es un caso muy interesante porque ella cursó con nosotros en 2022 y claro, después siguió formándose y me comentaba esto de volver, qué importante esto, y que lo vean en palabras de otros, no que yo solamente lo diga, del hecho de volver a los fundamentos y poder sentir esa seguridad que nos da pisar sobre una disciplina que tiene bases sólidas, ¿no? Le pasaba eso. El caso de Julieta, que Juli también ya atendía y había dado en una época de la facultad un poco anterior a la que cursé yo, mucho psicoanálisis, mucha inseguridad para empezar a atender. Había empezado como por otra rama y después, trabajando juntos, em, pudo hacer que los tratamientos fueran más rápidos. Esto es algo muy, muy importante porque hay tratamientos que a veces, de ansiedad sobre todo, se podrían resolver en 2, 3 meses y hay personas que a veces están em, cronificando un problema 10 años por no recibir un buen tratamiento o más. Después tenemos el caso de Martina, que también pudo dar ahí su primera sesión. Hay varios, no sé si llego a mostrar todos. También el caso de Agostina, que tiene 22 Agostina, sí, ya, porque todos en redes decían, no, ¿cómo? Tiene 22, es mentira. Hay chicos que se reciben antes, se terminan a los 17 y después hacen todo como muy rápida la carrera y ya empezó a atender con esta estructura que estábamos comentando. Después tenemos el caso de Mika, que también estaba 2 años procrastinando. ¿Alguno se identifica con esto de procrastinar el inicio de la atención clínica? Bien, ahí veo un par. El resto, bien sólidos están, así que muy bien. Pero bueno, pasa un montón y a veces esto de la postergación, como no se puede resolver la cuestión emocional, como decíamos, de forma racional, el tiempo pasa y pueden pasar años. Bueno, tenemos el caso de Abril, que también pudo empezar. Ariel es el típico caso de el joven entusiasta por las terapias de tercera ola, que son buenísimas, son re lindas y son re interesantes, pero que bueno, sin el conocimiento de los fundamentos cuesta entenderlas y pudo hacerlo marcando eso. Y Manu, que ayer me lo encontré, creo que hoy no iba a estar, me lo encontré por acá, que ya pudo empezar a atender también sus primeros pacientes una vez que se graduó. Como, ¿cómo se llama al final? Como comentario final, decir que de la crisis esta, si la están viviendo, los que la están viviendo, se puede salir, que atender a un paciente no es desactivar una bomba que está por explotar en 3 minutos y que si no digo lo correcto, vuela todo por el aire y que me voy a equivocar. No es así. Y que hay herramientas para que puedan hacerlo. Bueno, está el caso de Valentina, Nicolás, hay un montón de casos. Y como última invitación, decirles que si les gustó la ponencia, lo que comentamos, y quieren seguir en contacto, pueden, no sé si se llega a escanear el código QR, y si no, ponen eduquera.com y pueden descargar el ebook. Es un ebook gratuito que tenemos en Eduquera hace muchos años. Está escrito en época pre-inteligencia artificial, vale decir, porque hoy te descargas un ebook y te ponen, haceme un libro de psicología basada en la evidencia, GPT, y te manda un bulletproof de ta, 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 ta. No, este es un ebook que lo escribí yo en 2020, tiene muchísimas descargas, resume todo el módulo 1 del programa de formación, tiene memes, cosas ahí como para hacer más amena la lectura. Y si lo quieren descargar, y bueno, básicamente eso es lo que tenía para contarles. Espero que les haya servido y muchísimas gracias por escucharme atentamente.